Sexo Solo para Caballeros, el podcast que también escuchan las mujeres, como siempre, con contenido muy interesante y muy útil, tanto para ellas como para ellos. Y hoy, con María Alejandra, hemos querido hablar acerca de los diferentes mitos, o por lo menos algunos de los diferentes mitos que giran alrededor de nuestra sexualidad. Alejandra, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Muy bien. Yo feliz de poder volver a estar acá hablando sobre este tema tan chévere. Muy bien, muchas gracias. Dándole también las gracias a todas las personas que permanentemente nos están escuchando y que están dejando sus comentarios en las diferentes plataformas de podcast y están igualmente compartiendo la información. Entremos en materia, Alejandra, porque pues podríamos quedarnos hablando muchísimo tiempo acerca de los mitos y de las creencias erróneas que hay en torno a este tema tan amplio y tan fascinante como es la sexualidad de los seres humanos, pero vamos a abordar algunos de ellos por lo menos en este primer capítulo, ya más adelante veremos. Y para comenzar, ¿qué tal si hablamos un poco acerca de esa idea que muchos tenemos o que muchas tienen acerca de que los hombres deben tener un alto deseo sexual y que las mujeres deben ser mucho más pasivas? ¿Por qué se pensará esto, Alejandra? Ok, pues realmente, ¿qué nos dice la ciencia? Y es que a pesar de que tanto hombres y mujeres tenemos un cerebro primitivo que nos llama a responder ante señales biológicas realmente ante nuestras necesidades, nuestras motivaciones, sí reconocemos que los hombres tienen un deseo sexual que se ve expresado en una excitación. ¿A qué me refiero? A que cuando un hombre ve algún estímulo y siente deseo, lo que ocurre después de ese pensamiento, después de esa excitación en su mente, es la verbalización, literalmente la excitación, y eso se puede ver ya en una erección completamente. Por eso es muy común ver a hombres que ven a mujeres, como lo habíamos dicho en capítulos pasados, y que a la nada pueden presentar una erección. Entonces digamos que sí se tiene que esa idea de que los hombres presentan un deseo sexual más alto y que de hecho también se reconoce que las mujeres tienen más problemas de deseo sexual. Entonces, científicamente hablando, podríamos hablar, valga la redundancia, podríamos decir que sí es algo muy real, porque la sexualidad de la mujer es mucho más compleja que la de los hombres como tal. Entiendo. O sea que podríamos decir que esta afirmación en gran parte es cierta y pues ahí tenemos una justificación para ello, ¿no? Claro, sí, hay una justificación científica, se sigue de hecho investigando mucho hacia el deseo sexual de las mujeres, el deseo sexual hipoactivo, y se siguen descubriendo más relaciones en las disfunciones de las mujeres que no son tan conocidas como en los hombres. Sin embargo, pues digamos que no es algo que también se pueda generalizar a todas las parejas o a todas las mujeres. O sea, estadísticamente sí se puede decir que la respuesta en los hombres es mucho más primitiva y rápida, pero se encuentra también que las mujeres efectivamente también pueden tener una respuesta sexual mucho más apetitosa y de lo común. Y pues obviamente no estamos hablando de generalizar a tal punto de que haya una igualdad en ese tema de género, pero sí que sí existe ese punto de inflexión en donde sí podemos afirmar que una mujer puede tener el deseo sexual muchísimo más alto que un hombre. Entiendo. Podríamos hablar acerca de que esto dependería, entre otras cosas, de factores como por ejemplo la edad. ¿Será que si ponemos a un hombre maduro o mucho mayor al lado de una chica, no sé, recién salida de su adolescencia o apenas empezando su vida sexual como tal, ahí tendríamos una diferencia o no es tan relevante el tema de la edad a la hora de confirmar esto? De hecho, sí se tienen que tener en cuenta todas las variables, porque estamos hablando que en la adultez de los hombres hay una reducción bastante grande de testosterona, y pues eso obviamente tiene una respuesta directa con la respuesta al deseo sexual y a la sexualidad como tal. Entonces, sí podríamos decir que es totalmente cierto, o sea, que la edad es un factor completamente relevante, al igual que cuando se llega a la menopausia en la mujer y se habla de un hombre también joven. O sea, digamos que sí podríamos analizar esto desde una perspectiva de edades, en la que la adolescencia, la adultez temprana, pues son las edades en donde más realmente activación sexual hay, digamos de alguna forma, químicamente cerebralmente hablando, porque pues estas hormonas están
en reproducción, sobre todo en la adolescencia, que es cuando de hecho más se explora, y es de hecho la razón por la cual más se explora, porque realmente esta química tiene un poder enorme en el cuerpo. Entonces, en la adolescencia hay una como explosión y el disfrute ya viene un poquito más en la adultez, pues sí, temprana, y esa, mejor dicho, ese decaimiento hacia la adultez, vejez, digamos ya, de los dos géneros, pues sí es un factor completamente importante. Ok, y es importante tener en cuenta esto y es muy importante escucharlo de una voz autorizada y de una voz que sabe del tema, porque es su campo de estudio, obviamente. ¿Para qué? Para que de pronto no entremos en algún tipo de frustración o en algún tipo de emoción negativa cuando estamos efectivamente cruzando alguna de las etapas de la vida, digamos adultez o vejez, como lo decía Aleja hace un rato, y que de pronto veamos esa disminución y que veamos ese decaimiento, por decirlo de alguna forma, en ese deseo sexual y que de pronto esto nos produzca, repito, algún tipo de frustración o algún tipo de sentimiento negativo, si tenemos en cuenta que, según lo que acabas de decir, pues puede llegar a ser una consecuencia natural de la edad y del estado o de la etapa de la vida que estamos atravesando, y no necesariamente tiene que ser algún tipo de problema, disfunción o algún tipo de situación negativa, ¿verdad? Claro, sí. Digamos que hay que aclarar que sí puede haber disfunciones presentadas en los dos géneros desde edades un poquito más tempranas, sobre todo en hombres. Sin embargo, esto depende de muchos factores. Las disfunciones dependen de muchos factores: el consumo de drogas, el consumo de alcohol, la alimentación, enfermedades cardiovasculares que se pueden presentar también desde etapas tempranas, de la adultez temprana. Entonces, sí hay que tener en cuenta como por qué puede estar pasando esa eventualidad en caso de que llegue a estar pasando, pues llegamos a estar presentando algún episodio de que no funciona, de que no tengo ganas, de que no tengo una erección completa. Entonces sí hay que estar chequeando ese tipo de salud y esos factores en la persona para, pues digamos, no concluir que hay una disfunción, porque puede haber disfunciones de tipo psicológicas, también por factores biológicos, que ya son pues por enfermedades, como te comento. Muy bien, continuando entonces con este tipo de pensamientos o con este tipo de ideas que muchas veces pueden llegar a ser erróneas con respecto a nuestra sexualidad, la creencia de que los hombres somos más promiscuos que las mujeres. ¿Es una creencia, es un mito o hay alguna base para afirmar y para demostrar que así es? Eso definitivamente es una vil mentira. De hecho, yo traté como investigar un poquito como en artículos científicos. Efectivamente, sí hay estudios como por cultura, por, no sé, comunidad LGTBI, en mujeres, en hombres, relación con el SIDA, relación con, mejor dicho, con enfermedades sobre todo. Pero también hice el ejercicio chistosamente de preguntarle a ChatGPT qué hay, como, sí, que se conoce sobre eso, y realmente no hay ningún estudio. No hay absolutamente nada que a ti te confirme que los hombres son más promiscuos que las mujeres. Es totalmente falso. No es algo que se estudie por factor de género como tal. Digamos, sí podemos hablar que las conductas de la comunidad LGTBI que se llevan a cabo son un poquito y tienden a ser un poquito más promiscuas por cómo se comporta la cultura y otros factores dentro de la comunidad. Entonces, es muy relativo hablar de géneros. Realmente tenemos que hablar de muchos factores para poder concluir quién y por qué es más promiscuo, pero realmente es mentira. Este mito es totalmente falso. Ok, importantísimo entonces ahí tenerlo en cuenta, porque sí, lo que dice Alejandra es muy cierto, puede depender de ubicación geográfica, cultura, pertenecer a una comunidad en particular y mil cosas más, y no simplemente por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Entonces ya vamos a estar definiendo que así es, ¿verdad? Sí, claro, aparte que de por sí tenemos, sobre todo acá en Colombia, ese pensamiento de que los hombres son perros, un poco también la figura machista, ¿no? De que, entonces, no sé, pues voy a dar un ejemplo, en lo que a Alejandra concierne, no estoy haciendo un comentario a los costeños en general, pero pues sí, no sé, yo tuve un padrastro que tuvo 13 hijos, 3 esposas, o sea, mejor dicho, una vaina loca. Entonces, pues obviamente sí podemos llegar a hablar de culturas y de ese tipo de cosas que uno puede ver como ejemplos tan claros de un Diomedes con no sé cuántos hijos. Mejor dicho,
cosas locas, 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 pero sí, es algo totalmente mentira y tenemos que limitar ese sesgo que hay, porque también, así como hay hombres, hay mujeres también, que todo lo que ven, qué rico, y pues no. Ok, ahí se me genera una duda que te voy a preguntar en ese momento y que seguramente va a dar incluso este tipo de reflexión para un capítulo completo hablar de ello, pero no quiero dejar pasar este pedacito sin preguntarte exactamente a qué nos referimos con la palabra promiscuo, porque es que dependiendo de la persona que lo diga o dependiendo de la persona que utilice este juicio, esta manera de definir a alguien, puede referirse a varias cosas o a cosas diferentes. Entonces, así como tú dices, no, es que la cultura machista en Colombia y entonces que los hombres son perros y esto, pero entonces promiscuidad como tal se refiere a múltiples parejas sexuales, o puede decirse que un hombre que le gusta mirar allí y mirar aquí, o piquear allí y picar allá y piquear allá, ¿cierto? Hablo de piquear, dar picos, ¿cierto? O dar besitos. ¿Eso ya es promiscuidad, o a qué se refiere exactamente la expresión? La expresión se refiere puntualmente a una persona que tiene múltiples parejas sexuales, relaciones sexuales casuales, sin ningún tipo de compromiso. O sea, nada que ver con besitos, sí, tú puedes darle besitos a todas y tal vez ilusionarlas, pero cuando se habla de promiscuidad se habla de sexo y sobre todo, ojalá, pues sí existe la promiscuidad con protección, pero la mayoría de estas conductas se lleva a cabo sin protección, y pues de ahí, de la promiscuidad es a lo que viene la continuidad y la conexión de enfermedades sexuales en una persona. Muy bien, importantísimo aclararlo para que quede ahí como esa tranquilidad en muchas personas que sí, que van calificando, no sé, es que él es, o ella, no estamos hablando solamente de él, sino de ella, es muy simpático, es muy simpática y le encanta, no sé, salir y bailar o salir y comer algo, y entonces es muy promiscuo. No, estamos hablando de, como bien lo anota Alejandra, un tema ya de encuentros sexuales múltiples como tal, ¿no? Uh-huh, totalmente. La idea de que los hombres deben ser dominantes y las mujeres deben ser sumisas en la intimidad. Esto podría considerarse mito, realidad, así son las cosas, así deben ser, o cómo despejamos esta incógnita aquí. Yo traté de buscar como estadísticas, pero lo único que encontré es que en los encuentros bondage, lo que hablamos del BDSM, una de las letras es el bondage y el sadismo, los hombres son los que tienden más a contratar servicios para ser sumisos, es decir, buscan una domina o una dominatrix, como se conoce, para generar este tipo de prácticas. Entonces, volvemos al punto al que no podemos llegar a generalizar, pero no siempre tienen por qué ser dominantes. Realmente sí depende de una dinámica totalmente charlada y consensuada cuando hablamos de relaciones ya íntimas, heterosexuales o homosexuales, en las que esa dinámica puede ir variando, y lo que de hecho yo aconsejo realmente es que vaya variando, porque de esas dinámicas se generan muchas experiencias nuevas que le dan a la relación una perspectiva y unos sentimientos y una experiencia totalmente distinta. Pero lo que se conoce hasta ahora, hasta lo que pude evidenciar, es eso, esa estadística en hombres, sobre todo con tendencia al sadomasoquismo y al bondage. Ok, pero entonces en una relación, en un encuentro íntimo normal, no digamos bondage, sino normal, yo puedo asumir un determinado rol durante durante un tiempo de ese encuentro, y durante el resto del tiempo asumir otro rol diferente. O sea, puedo ser dominante y dominado, o puedo ser dominante y sumiso en un mismo encuentro, dependiendo de las prácticas que esté realizando dentro de lo convencional, y a su vez mi pareja también, ¿no? O sea, no significa que por el solo hecho de yo ser hombre, entonces tenga que tener la carga y la responsabilidad en todo momento de ser ese macho alfa dominante, ese que marca la pauta, el que lleva la voz cantante del tema, el que dice que se hace, que no, el que propone siempre. Y entonces la mujer simplemente ahí, aquí estoy y nada más.
puede haber una alternancia ahí de roles en un encuentro íntimo convencional, ¿no? Claro, claro, sí, total, y de hecho es lo que debería hacer. Digamos, acá el tip del día es experimenten. Hace poco tuve una experiencia con mi pareja, fue algo supremamente interesante y exponenció pues el encuentro que tuvimos porque se nos ocurrió buscar en Google como juegos para parejas y habían como 40 juegos, no sé qué. Empezamos a leerlos y decidimos explorarlo y fue una dinámica, mejor dicho, que yo digo, ojalá todas las parejas tuvieran esa iniciativa de cambiar ese rol y empezar a experimentar, porque a uno como mujer lo hace sentirse muy sensual, a uno como mujer lo hace sentirse muy sexy ante la pareja y tener otro tipo de visualización que no tiene generalmente cuando claramente se tiene ese estereotipo en el que el hombre es el que, mejor dicho, va coordinando la relación y uno como mujer va como, sí, detrás, diciendo como, ok, yo me dejo, ok, yo hago, ok, yo me muevo, ok, dale tú, porque sí se tiene ese estereotipo en general en el que las mujeres somos prácticamente las que recibimos y las que nos acomodamos a cómo el hombre vaya dirigiendo la relación. Y no esto se refiere solo como a ser dominado, sino simplemente sin querer dominar, pues siempre hay alguien que lleva la batuta, generalmente en la relación. Entonces, cuando cedemos eso y empezamos a realmente a ser creativos con ese juego, con ese encuentro, con lo que sea que estés haciendo, se genera un intercambio de roles muy interesante. Entonces, sí vale la pena que como tip del día hagan ese ejercicio, lo investiguen y sé que van a disfrutar una muy buena noche en pareja. Claro, le pongan un poquito de sal al tema y pongan ese ingrediente diferenciador para que haya esa complicidad y para que haya ese tema diferente, de salirse un poquito de la rutina, de salirse un poquito de lo convencional, de lo acostumbrado, y seguramente va a haber muy buenos resultados. Excelente recomendación, Alejandra. Ahora, la creencia de que la sexualidad femenina es muy misteriosa y es incomprensible. ¿Será así? ¿Será que de verdad la sexualidad de ustedes, las mujeres, es misteriosa e incomprensible? ¿Es todo un enigma? Yo voy a decir que sí, a término personal, pero también la comunidad científica, los sexólogos, los psicólogos, urólogos, ginecólogos, confirman mi pensamiento. Okay. Yo creo que voy detrás de ellos porque sí, realmente en lo que investigué en mi hermosa y bella biblioteca sexual, estuve leyendo y efectivamente desde el 2012 el incremento por la investigación sobre la sexualidad femenina empezó a tener, un aumento a lo que se veía anteriormente. Entonces, habla específicamente del libro que estuve leyendo, que a partir del 2012 en el PubMed, que es una de las bases de datos científicas más grandes, empezaron a tener artículos encabezados sobre las disfunciones femeninas, qué pasa con esto femenino, qué pasa con los anticonceptivos, ver estos efectos secundarios y un montón de, mejor dicho, de vacíos que todavía tenemos dentro de la respuesta sexual femenina. Claro, conocemos muchas cosas, pero realmente la respuesta sexual de la mujer de forma afirmativa es muchísimo más compleja que la de los hombres. Por eso yo te decía con el primer mito, el deseo sexual en las mujeres es un poco más complejo de darse porque nosotras no respondemos ante los mismos estímulos o no de la misma forma que ustedes, digámoslo así. Entonces, claro, sí, eso hace un poquito más complejo de cómo llegar a un deseo, cómo tener una excitación, y de por sí tenemos problemas para encontrar niveles de excitación. Aparte de que culturalmente tenemos pues esa incógnita detrás de cómo realmente satisfacernos. Realmente la pregunta es, ¿hemos tenido un orgasmo? ¿Sabemos y entendemos las mujeres que es un orgasmo? ¿Cómo sé que tuve un orgasmo? ¿Cómo sé que tuve algo muy parecido? ¿Cómo sé que tuve, no sé, como que se me apretaron simplemente las paredes vaginales y con eso sentí rico? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Hay muchos vacíos y eso de por sí, así sea cultural y científicamente, hace mucho más difícil la respuesta sexual femenina como tal. Entonces, no vamos a decir que es algo incomprensible, porque cada mujer va comprendiendo su cuerpo, su sexualidad, su sentir, su mente, y puede ir conduciendo a su pareja a ese encuentro y a esa satisfacción sexual que de por sí se volvió auge de investigación. El placer sexual se volvió auge de investigación y sobre todo el femenino desde esos años. Entonces sí es algo que se puede volver comprensible para cada uno,
pero hablando de la ciencia en general, sí es algo que sigue estudiándose un montón. Digamos, de ahí a que el placer femenino se vuelva pues algo tan importante es el incremento de la diversificación y la diversificación, valga la redundancia, de la cantidad de juguetes sexuales que hay para mujeres. Comparemos hace 20 años, no sé, podríamos hablar de cuántos juguetes sexuales, 10. Ahora tenemos tiendas colapsadas enteras de diferentes formas, tamaños, calores, mejor dicho, todo lo que tú quieras para que la mujer encuentre ese punto en el que pueda comprender qué es un orgasmo y sentir esa experiencia como tal en el cuerpo. Y es porque sí, antes no se tenía en cuenta qué es eso de que la mujer tenía que sentir placer cuando tiene relaciones sexuales. Claro, hay mucho por investigar, hay mucho por conocer, tanto para ustedes las mujeres sobre sí mismas, como para nosotros los hombres, para nosotros los caballeros, acerca de ustedes las mujeres. Y es muy importante tener esa iniciativa de investigar, de preguntar, de dialogar, pues aprovechando que tenemos pues como esa pareja y en la cual nos apoyamos para muchas cosas y nos complementamos a nivel sexual, pues hombre, que sea una oportunidad y que sea como ese lugar de encuentro para dialogar, para preguntar, para entre los dos buscar esas respuestas, buscar como ese momento y ese punto en el cual empezamos a identificar y a identificarnos en esas mismas respuestas y saber y conocerse un poquito más. Es una dinámica que también es muy interesante de proponer para que cada vez sea, entre comillas, menos misterioso y menos incomprensible y que haya un avance ahí aprovechando la experiencia de cada quien. Claro, y digamos ahí, antes de que te interrumpa, Sí. pues es importante también para los hombres, a nuestras parejas, mujeres, que pues ellos también entiendan que hay muchos factores que a nosotras no nos dejan también tener un deseo sexual alto, digamos. Sabemos que los anticonceptivos hormonales generan una disminución también de ese deseo sexual, la edad, pues digamos la menopausia cuando tenemos una pareja mayor, y realmente el estrés y los factores psicológicos, tanto en hombres como mujeres, también son un factor que reducen el deseo sexual. Entonces, cuando entendemos estas problemáticas que pueden ser sutiles, pero que están en el día a día de cada una de las personas de este planeta, porque creo que no hay ninguna persona que no tenga un poquito de estrés en su día, pues obviamente podemos empezar a entender de no es que mi pareja no me desee, sino que realmente, pues sí, hay algo que está haciendo que no me desee como me desea todos los días o como me podría desear en otro momento, y que se puede presentar mucho más en mujeres y es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Entonces, ese detallito del hombre de conquistar, de estar ahí, de entenderlo, de ir más despacio, de comprenderlo, aceptarlo, para generar otro tipo de dinámicas y que igual sea como consensuado y sea entendido para no generar más problemas, pues también es un factor súper importante. Y es muy importante, efectivamente, que no nos limitemos a esa elaboración de juicios a partir de unos mitos, que es lo que estamos hablando, ¿cierto? Sino que seamos como muy proactivos en el hecho de buscar información fiel, buscar información de pronto calificada, escuchar este tipo de contenidos y hacer cualquier cantidad de lecturas, ir donde el médico, ¿cierto? Tener una consulta con un especialista, con una especialista en el tema a nivel físico o emocional, para que todas esas inquietudes que se generan con respecto a los comportamientos, a las emociones, a las reacciones y a las respuestas, tanto de hombres como mujeres, pues no nos creen como esa cantidad de frustración y esa cantidad de basura mental que muchas veces cargamos producto de esos mitos y productos de esos cuentos que traemos desde hace muchísimos años, tal vez las abuelas, los abuelos, los papás y mitos callejeros que vienen a tratar de explicar una cantidad de cosas que tienen un trasfondo como mucho más profundo y que puede ser incluso mucho más tal vez satisfactorio darnos cuenta de las reales respuestas a estas cosas, a estas situaciones. Un último mito. Un último mito que por lo menos por el capítulo de hoy queremos abordar es la idea de que los hombres deben ser viriles y no mostrar debilidad en la intimidad. Tal vez se relaciona un poco con el número 3 de que tenemos que ser dominantes y que a su vez las mujeres tienen que ser sumisas. ¿Será que
que siempre tenemos que cargar con esa responsabilidad de ser viriles y no mostrar debilidad en la intimidad. ¿Qué pasa si un hombre demuestra debilidad en la intimidad? ¿Qué es demostrar debilidad en la intimidad? Empecemos por ahí. ¿Qué es mostrar debilidad en la intimidad? Digamos que voy a hablar de esta parte muy a mi forma personal, pues porque esto, como cualquier otro tema de susceptibilidad y sentir y sentimientos y emoción, está muy ligado a cada persona, entonces es muy subjetivo. Pero cuando mostramos debilidades son hombres que entienden, aceptan una problemática que pueden estar viviendo y que no siempre van a funcionar como quieren funcionar. Y esto no los hace menos hombres, ni no los hace menos machos. Mejor dicho, es esa idea que hay que eliminar de que los hombres son unos toros que son, mejor dicho, la que tocan preñan, o sea, una cantidad de cosas con las que culturalmente los hombres están cargados. Y realmente es alejarse de eso, digamos, eso que últimamente está de moda de la masculinidad frágil, entonces que a los hombres no se les puede dar un beso negro porque entonces van a volver homosexuales, entonces van a empezar a gustarle, le va a gustar empezar la penetración por anal, o sea, eso es de las cosas a las que se habla de esa debilidad, entre comillas, y que realmente son cosas supremamente subjetivas. Hace poco no, hace como un año, Aida Merlano, esta influencer, estaba hablando de que no hay nada más rico que hacerle sexo oral, anal, pues sí, en la parte de atrás, a su pareja. Y todo el mundo como que en los comentarios rebotado diciendo, ¿cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? Pero no, eso es muy incómodo, eso, mejor dicho, yo decía, pero ¿cuál es la idea del hombre de conectarse con un punto que le puede generar tanto placer como es el prostático? Sí, queda dentro del ano, sí, hay que estimularlo, sí, hay que introducir, sí, hay que saber hacerlo, pero porque los hombres tienen esa idea de que si se hace, pues es malo y eso puede generar, no sé, como acercamientos a una conducta homosexual. O sea, nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces realmente entender esa debilidad, que creo que está mal dicha la palabra, es eso, es empezar a conectar con cosas que esa vulnerabilidad de machos no permite, digamos. Claro, finalmente es ese miedo a lo desconocido, ¿no? Cuando tenemos ese temor a explorar terrenos desconocidos, donde no nos hemos movido antes y donde no sabemos cómo vamos a reaccionar, y no hay una seguridad en sí mismo y en su figura y en su rol o en su lugar en el mundo, por decirlo de alguna manera, pues entonces ahí es donde entran esos temores a defenderse de alguna manera y empezar a criticar y a descalificar y a negar de plano cualquier posibilidad de una experiencia diferente que en determinado momento puede agregar un poco más de placer o mucho más placer incluso, puede agregar diversidad, variedad, pero negarse a ella por dejarse vencer y juzgar incluso por esos temores que llevamos ahí como esa carga con nosotros, ¿no? Total, y es que de qué se están perdiendo, o sea, si es tan desconocido, obviamente da temor. Claramente esto de debilidad que mostramos ante una persona, pues es ideal que lo mostremos ante una pareja estable con la que tenemos confianza, a la que podemos decir cómo nos sentimos, si nos sentimos incómodos, qué permitimos, qué no permitimos, pero hasta qué niveles estamos dispuestos a rechazar un placer, el disfrute, la conexión con la pareja simplemente por cohibirnos por ideas estereotipadas. Realmente no hay otro fundamento para eso. Ahí está pues la explicación y los comentarios profesionales acerca de algunos de los mitos que a veces muchas veces ve que las personas consultan más o por los cuales preguntan más o se discute más en diferentes escenarios, en diferentes plataformas con respecto a este tema de la sexualidad tanto de hombres como mujeres. Seguramente en otros capítulos más adelante estaremos tratando más mitos, porque aquí hablamos escasamente de 5, pero pueden ser una cantidad enorme de ideas preconcebidas o de ideas tal vez erróneas acerca de este tema, que puede pues generar mucho más contenido muy interesante para todos ustedes. Por el momento, pues la recomendación, como siempre, visitar
las redes sociales de Sexo Solo para Caballeros y de María Alejandra Bermeo, que están en la descripción y que están en toda la información de este capítulo debajo de este audio, sin importar la plataforma en la cual los estés escuchando. María Alejandra, como siempre, muchísimas gracias. Información muy valiosa de parte tuya, de mucha utilidad, y será hasta una próxima oportunidad. Un placer, un placer. Cualquier duda, claro que sí, siempre disponible a escucharlos y ayudarlos. Que estén muy bien.